Bueno, yo quiero compartir con ustedes un poco la discusión sobre el cambio conceptual que hemos venido teniendo en el Perú sobre políticas culturales en los últimos tiempos, a partir sobre todo del nuevo gobierno y de nuevas gestiones municipales en distintos puntos del país, ¿no? Y que hemos llamado, pues, desculturizar la cultura, ¿no? Quiero comenzar con un epígrafe, con una frase de Nietzsche, ¿no?, provocadora, de Zaratustra, en donde hay un momento en que se produce un diálogo muy breve, en donde un personaje dice: yo le traigo a los hombres un presente. Y Zaratustra responde: no le traigas nada, dijo el santo, antes bien quítales algo. ¿Son las políticas culturales encargadas de gestionar y ofrecer permanentes servicios culturales? ¿O son más bien las encargadas de quitar algo en la sociedad y en las poblaciones? Si es así, ¿qué cosa es aquello que se debe quitar? O mejor dicho, ¿cómo quitar algo de la cultura por los propios elementos de la cultura? Este ensayo, bueno, esta conversación o esta charla insiste efectivamente en la necesidad de posicionar a la cultura lejos de los debates estrictamente culturales o culturalistas, para involucrarla como un agente clave en el desarrollo y en el cambio social. Se trata de promover la articulación o radicalizar la articulación entre cultura, democracia y ciudadanía, para que la cultura sea un dispositivo más dinámico en el cambio social. Por supuesto, este proyecto pasa por cuestionar a todas aquellas teorías o propuestas que continúan definiendo a la cultura como algo separado del mundo social. Pues sabemos que fue la modernidad la que segmentó el conocimiento y la que desligó el ámbito cultural de su inserción en todas las dimensiones de la vida social y construyó al arte como un lugar autónomo y restringido para especialistas. Pero hay que insistir en que la definición más certera de cultura es aquella que ¿no? Afirma que se trata del dispositivo socializador, ¿no?, a partir del cual los seres humanos estamos constituidos como tales, es decir, el dispositivo que establece y regula las maneras en las que se producen los vínculos humanos. La cultura es, por ejemplo, aquello que ha codificado nuestras ideas sobre la diferencia racial, sexual o nuestras relaciones con la naturaleza. La cultura instala deseos, leyes y prácticas a partir de las cuales se apuntalan las estructuras del sentir y del pensar en las subjetividades que las habitamos. Por tanto, pues lejos de entender la cultura como aquello que simboliza la realidad que representa, tenemos que entenderla como aquello que produce la realidad y como un soporte de la misma. Y por eso cualquier proyecto de política cultural debe entenderla no por lo que representa, sino por lo que la cultura hace. Y lo que la cultura hace es sobre todo producir sujetos y producir o reproducir relaciones sociales. Sostengo que es desde esta posición en que las políticas culturales deben de gestionar su acción, posicionándose en debates más amplios de lo que se entiende como estrictamente cultural, ¿no? Entonces, por desculturizar la cultura, hacemos referencia a una estrategia que debería consistir al menos en dos proposiciones. La primera, posicionar a la cultura como un agente de transformación política, y la segunda, revelar las dimensiones culturales de fenómenos aparentemente no culturales, ¿no? Entonces, empecemos por la primera, ¿no? ¿Para qué sirven las políticas culturales y qué función cumplen como herramienta de gobierno? Y aquí, pues, quiero hacer una breve digresión. Me siento un poco incómodo de decir esto, pero bueno, en el Perú vivimos en este momento, digamos, es un momento de un delirio de desarrollo económico, de estabilidad económica, de gran crecimiento, ¿no?, en la región,
Y todo el discurso es un discurso que mide el éxito del país pues, a partir del Producto Bruto Interno y de las exportaciones y de los grandes números macroeconómicos, ¿no? Sin embargo, esa supuesta estabilidad, ese supuesto desarrollo, obviamente no va para nada en paralelo a que la sociedad se haya vuelto más segura, menos violenta, más justa y más democrática, ¿no es cierto? Al contrario, cada vez hay más racismo, cada vez hay menos equidad, cada vez hay menos solidaridad entre las personas, ¿no? Todos los días observamos el profundo deterioro de las relaciones y todos los días observamos que seguimos siendo una sociedad o sociedades marcadas por prácticas tutelares, por prácticas autoritarias, por una intensa precarización del trabajo, por una falta del sentido de justicia, por ausencia del tiempo libre, sociedades con poquísima conciencia ecológica, etc., ¿no? Un estupendo verso de César Vallejo resume bien lo que quiero decir. En un poema de Trilce, específicamente Trilce 77, Vallejo se pregunta y dice: ¿no subimos acaso para abajo? ¿No? ¿No subimos acaso para abajo? Es decir, ¿no es cierto? Este aparente desarrollo económico no nos conduce en realidad a un deterioro cada vez más profundo de las relaciones humanas. Hoy todo se encamina a obtener números macroeconómicos, pero hemos desatendido totalmente las preguntas acerca de la construcción de nuevos ciudadanos. ¿Qué hacen los gobiernos para combatir el racismo? ¿Qué hacen los gobiernos para promover una información diferente y crítica como la de la mesa anterior, que pueda, digamos, neutralizar esa saturación de información inútil a la que nos someten los medios, ¿no? Hoy asistimos a una profunda y gravísima crisis silenciosa, al decir de Martha Nussbaum, una crisis, ¿no?, que tiene que ver con esta conversión, ¿no es cierto?, del fetiche de la modernidad. Y por eso es que las políticas culturales tienen que apuntar a deconstruir ese subir para abajo, ¿no es cierto?, a deconstruir el tiempo de la modernidad, ofreciendo, ¿no?, nuevos imaginarios sociales, o en todo caso, ¿no?, deconstruyendo los imaginarios existentes, ¿no? Es decir, ¿no?, todo proyecto de política cultural tiene que sostener que estas prácticas autoritarias, discriminatorias, este deterioro, ¿no es cierto?, de las relaciones humanas, es un deterioro que se estructura desde la cultura, que la cultura es la que lo produce. Pero lo interesante es reconocer que al mismo tiempo la cultura es una herramienta para neutralizar esas relaciones, ¿no es cierto? Es decir, que si la cultura es el lugar donde esos poderes son establecidos y afianzados, curiosamente la cultura es también la herramienta para deconstruir, cuestionar y modificar eso, ¿no? Es un lugar de respuesta a la hegemonía oficial, en tanto la cultura o las representaciones culturales ofrecen un campo de visibilización mayor sobre los poderes a los que estamos inscritos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos organizar, cómo podemos gestionar la cultura, cómo podemos hacer una política cultural directamente involucrada en intervenir en los vínculos humanos, ¿no? Y bueno, pues podríamos pensar en dos alternativas, ¿no? La primera, pues preguntándonos cómo se ejerce el poder, cómo se ejerce actualmente el poder, y la segunda, promoviendo nuevas representaciones que neutralicen al poder, ¿no? Entonces, desde lo primero, pues cómo se ejerce el poder implica efectivamente preguntarse quiénes son quiénes han sido, quiénes son los excluidos, ¿no? De hecho, vivimos en sociedades profundamente heterogéneas, donde sabemos muy bien que todos los grupos sociales
que las integran no tienen los mismos derechos, no tienen la misma visibilidad pública y mucho menos el acceso a los recursos y al poder, ¿no? Son sociedades y por eso es tarea de las políticas culturales hacer visibles, ¿no es cierto?, tales exclusiones y fomentar una mayor participación de las identidades subalternas, ¿no? No podemos pensar la cultura ni las políticas culturales sin pensar las lógicas del poder. Y la teoría nos ha enseñado que lo primero que genera el poder, que lo que el poder hace es generar discursos, es generar representaciones, es generar verdades, es generar marcos de interpretación, ¿no? Por ejemplo, pues todos los días los periódicos informan sobre casos de violaciones, sobre casos de homicidios por celos o sobre casos, diferentes tipos de violencias en el hogar, ¿no? En la última campaña electoral en el Perú, que ha sido muy poco, muchísimos congresistas o candidatos al Congreso han afirmado la necesidad de restablecer la pena de muerte para los violadores. Sin embargo, pues es obvio, ¿no es cierto? Más allá de cualquier debate religioso o moral, la solución es profundamente absurda, ¿no es cierto? No sirve, ¿de qué nos sirve sacar o matar a todos los violadores si tenemos una cultura que los va a seguir produciendo, ¿no es cierto? Si no hacemos nada en esa cultura que va a seguir produciendo ese tipo de subjetividad y de comportamiento. Entonces, el reto, ¿no?, de la política cultural es justamente intentar convencer a las autoridades políticas que este problema no tiene tanto que ver con el Ministerio de Justicia o con el Código Penal o con el desarrollo social, sino que se trata de problemas eminentemente culturales, es decir, problemas que refieren a la producción de las masculinidades en la sociedad, a las maneras en las que los hombres son socializados según ciertos mandatos, o somos socializados según ciertos mandatos y modelos de identificación. Por lo tanto, un Ministerio de Cultura, una Secretaría Municipal de Cultura debería hacerse las siguientes preguntas, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo se construye la masculinidad en nuestras sociedades? Por poner un ejemplo, ¿cuál es el goce sobre el cual se asienta, ¿no?, la producción de hombres en la sociedad? ¿Cuál es la fantasía que sostiene a la masculinidad hegemónica, ¿no? De hecho, la teoría lacaniana ha explicado bien que nuestra actividad diaria se sostiene bajo un soporte fantasmático, bajo un imaginario social que implica una forma de goce, ¿no?, y que se instala en estructuras específicas. Entonces, si bien es cierto que el poder produce discursos, que el poder necesita discursos, como decía, al mismo tiempo los discursos también, ¿no?, contraatacan al poder. Entonces, lo que quiero decir es que armar un proyecto de política cultural implica la voluntad de trabajar no solamente con el sector cultural, sino, ¿no es cierto?, de convocar a todas las organizaciones sociales o movimientos, o ONGs, o colectivos, o gobiernos locales, ¿no es cierto?, que sean capaces de construir agendas, ¿no?, de cartografiar los problemas sociales y convocar efectivamente al sector cultural para intervenir desde ahí, ¿no? Es decir, para continuar con el mismo ejemplo, ¿no es cierto?, si en una localidad encontramos un alto índice de violencias hasta la mujer, entonces se trata, ¿no es cierto?, de construir un conjunto de actividades, ¿no?, que estén articuladas en relación a atacar dicho tema. Exposiciones artísticas, obras de teatro, intervenciones callejeras, conciertos de música, folletería, conferencias, ciclos de cine, etcétera, todos destinados a intentar bombardear, por decirlo de alguna manera, a la localidad con nuevas representaciones sobre aquel tema elegido, ¿no? Es decir, desde este punto de vista, el gestor cultural ya no es solamente un organizador de eventos, ¿no es cierto?, sino que es un deconstructor de los imaginarios hegemónicos y un articulador de nuevos imaginarios, ¿no? Es una especie de curador
encargado de producir un nuevo guión, ¿no?, sobre los imaginarios existentes, ¿no? Como dice José Ramón Inza, ¿no?, el gestor ya no solo gestiona eventos, sino gestiona o debe gestionar nuevos conocimientos, nuevas representaciones, ¿no? No se trata, sin embargo, de un proceso de instrumentalización de la cultura, ¿no?, ni de una obligación a los artistas a quedar sujetos en ciertos imperativos, sino se trata efectivamente de seguir fomentando la producción cultural en sus diversas manifestaciones, ¿no?, pero de organizarla, articularla, sistematizarla en torno a determinados temas, ¿no? Es decir, no se trata de determinar qué es lo que se debe hacer, sino de cartografiar lo que ya existe y unificarlo, ¿no?, de distintas maneras. Entonces, esto es importante porque en realidad nos da la clave acerca de hacia dónde apuntar, ¿no? Y este filósofo contemporáneo, que hoy es muy leído y que es muy interesante, Slavoj Žižek, dice que las políticas culturales no tienen que apuntar a los individuos, ¿no?, intentando modificarlos, sino que más bien tienen que apuntar a los imaginarios sociales que justamente producen esos individuos y que los sostienen, ¿no? Dice Žižek, las políticas culturales deben de privar a los individuos del apoyo simbólico en el que se sienten cómodos. Y es justamente ello a lo que se refería el epígrafe de Nietzsche con el que empecé esta conferencia. Privar a los individuos del soporte en el orden simbólico significa justamente deconstruir la cultura con los elementos de la propia cultura. Desmontar los imaginarios oficiales, es decir, todos aquellos que regulan prácticas autoritarias, prácticas injustas, ¿no?, y comenzar a difundir nuevas representaciones sobre cada uno de ellos, ¿no? Pienso que para conseguir esto, efectivamente, pues hay dos medios importantísimos, ¿no? El primero es el medio más clásico, que frente a la dictadura y al monopolio que hoy tienen los medios de comunicación, pues los espacios públicos, y dar la batalla por el espacio público es efectivamente la estrategia que tenemos para intentar neutralizar los poderes dominantes y producir nuevos mensajes, y difundir y democratizar las representaciones que los artistas producen, ¿no? Los espacios públicos cargados de objetos culturales pueden no solamente ofrecer, sino quitar, ¿no?, quitar hegemonía, ¿no? Pero también, ¿no?, el otro lugar es efectivamente el lugar de las nuevas tecnologías y el Internet, que es el lugar donde, como hemos venido discutiendo los últimos días, se vienen construyendo un nuevo modelo de participación política en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, ya no podemos continuar concibiendo la cultura como una simple organización de espectáculos, sino efectivamente como un recurso involucrado o directamente involucrado en la construcción de la ciudadanía, ¿no? Se trata de generar mejores redes de circulación de los bienes culturales, ¿no?, y de activar proyectos de articulación del sector cultural con el Estado, y que la relación entre el Estado y los artistas comience a ser una relación diferente, ¿no? Las políticas culturales deben entenderse entonces como agentes críticos de la modernidad capitalista, que Walter Benjamin figuraba la modernidad como una mecha que se va dirigiendo rápidamente hacia una bomba explosiva, ¿no? En su opinión, el progreso, liderado solamente por la pura y ansiosa acumulación de capital, decía Benjamin, no se dirige hacia el desarrollo, sino hacia la destrucción final del mundo. Es preciso, sostenía Walter Benjamin, cortar esa mecha ardiente antes de que la chispa alcance la dinamita. Entonces, la propuesta por desculturizar la cultura implica efectivamente arrancarla de la autonomía y utilizarla como recurso para intervenir en el cambio social. Una sociedad libre
dijo Rancière, es una sociedad que no se divide en esferas, que no conoce la separación entre el arte, la política y la economía. Por eso, contra toda la actual maquinaria de un saber tecnocrático que desliga lo cultural de lo político y que desliga lo cultural de lo económico, esta propuesta, heredada de Gramsci, entiende la cultura como un nuevo poder y como la necesidad de comenzar a tomar el poder desde la cultura. Desculturalizar la cultura implica entonces hacer eco del revés más estratégico de la cultura, simbolizar lo político y democratizar lo simbólico. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Bueno, yo quiero compartir con ustedes un poco la discusión sobre el cambio conceptual que hemos venido teniendo en el Perú sobre políticas culturales en los últimos tiempos, a partir sobre todo del nuevo gobierno y de nuevas gestiones municipales en distintos puntos del país, ¿no? Y que hemos llamado, pues, desculturizar la cultura, ¿no? Quiero comenzar con un epígrafe, con una frase de Nietzsche, ¿no?, provocadora, por cuestionar a todas aquellas teorías o propuestas que continúan definiendo a la cultura como algo separado del mundo social. Hoy sabemos que fue la modernidad la que segmentó el conocimiento y la que desligó el ámbito cultural de su inserción en todas las dimensiones de la vida social y construyó al arte como un lugar autónomo y restringido para especialistas. Pero hay que insistir en que la definición más certera de cultura es aquella que ¿no? Afirma que se trata del dispositivo socializador, ¿no? A partir de cómo quitar algo de la cultura por los propios elementos de la cultura. Este ensayo, bueno, esta conversación o esta charla insiste efectivamente en la necesidad de posicionar a la cultura lejos de los debates estrictamente culturales o culturalistas para involucrarla como un agente clave en el desarrollo y en el cambio social. Se trata de promover la articulación o radicalizar la articulación entre cultura, democracia y ciudadanía para que la cultura sea un dispositivo más dinámico en el cambio social. Por supuesto, este proyecto pasa de Zaratustra, en donde hay un momento en que se produce un diálogo muy breve, en donde un personaje dice: yo le traigo a los hombres un presente. Y Zaratustra responde: no le traigas nada, dijo el santo, antes bien quítales algo. ¿Son las políticas culturales encargadas de gestionar y ofrecer permanentes servicios culturales? ¿O son más bien las encargadas de quitar algo en la sociedad y en las poblaciones? Si es así, ¿qué cosa es aquello que se debe quitar? O mejor dicho,